como en el resto de España, hay bebés, niños y niñas, adolescentes, que no siempre que están sometidos a una problemática que requiere una atención especial. Muchos de ellos sufren condiciones de desprotección, maltrato, desnutrición, falta de higiene, violencia física y psicológica, abusos sexuales o explotación laboral. Por ese motivo, desde que en el año 1981 la comunidad autónoma asumiera las competencias de protección de la infancia y hoy, dentro del marco legal del Decreto 355/2003, así como de la Orden 9 de noviembre de 2005, la comunidad autónoma regula los centros de protección de menores que acogen a estos niños y niñas en una situación de desprotección, siempre bajo las premisas de calidad técnica y calidez para los menores. Sin embargo, desde hace 2 años que en nuestra comunidad autónoma gobierna el bipartito, el PSOE e Izquierda Unida, los recursos que la Junta de Andalucía destina a la infancia y en concreto a los menores que se encuentran en acogimiento residencial cada vez son más escasos. Los recortes del bipartito al sistema de protección de menores afectan de manera directa y fundamental a estos niños y niñas que suman a lo sufrido en su entorno familiar un nuevo episodio de inseguridad, cuando no de desarraigo y de angustia personal, pero también afecta a cientos de trabajadores que pierden su puesto de trabajo, su categoría profesional o parte de su sueldo. Señora consejera, los graves recortes del Gobierno andaluz en materia de la infancia tienen un largo recorrido que va desde la prevención hasta la atención directa. El Gobierno andaluz, el PSOE e Izquierda Unida han reducido en 7 millones de euros todos los programas o las partidas presupuestarias de equipos de tratamiento familiar y de los equipos que trabajan en la zona de especial necesidad. Y además han reducido en 28 millones de euros los programas para la atención a través de los centros de menores. Los datos, señora consejera, son de su presupuesto, por lo tanto espero que no discuta usted aquí hoy consigo misma. La consecuencia de este recorte máximo es que han reducido al mínimo el sistema de protección de la infancia en Andalucía. Bajo mínimo han dejado ustedes las unidades de profesionales, de trabajadores sociales, de educadores, de psicólogos, que se trasladan y desplazan por toda la geografía andaluza para detectar cualquier problema que tienen los menores. Y bajo mínimo dejan ustedes los más de 250 centros de protección de la infancia en Andalucía. Centros que a lo largo de los últimos 20 años, con mucho esfuerzo por parte de los trabajadores, y también lo reconozco porque cuando ustedes hacen algo bien, yo lo reconozco, también con esfuerzo de la Administración andaluza, han llegado a ser casas, hogares de 6, de 8 niños. Estos niños consideran estas casas sus hogares, con profesionales que los atienden 24 horas al día. ¿Puede usted explicar hoy aquí, señora consejera, cómo se va a detectar un problema con un menor de desnutrición, de violencia a este menor sin los equipos profesionales capacitados para ello? ¿Pretende usted que el menor se acerque a la Junta de Andalucía a denunciar esa agresión que está sufriendo? ¿Puede usted explicar hoy aquí cómo estos menores de 4, de 5, de 6, de 10 años, de 13, van a superar el cambio de casa, de compañeros, de cuidadores, incluso de colegio, con menos profesionales para que lo atiendan? Señora consejera, el Gobierno andaluz, con esta restricción de recursos que es cicatera e irresponsable, deja a muchos menores en nuestra comunidad autónoma desarraigados, en riesgo e incluso sin protección. Pero es más, lo hacen saltándose a la torera todos los procedimientos legales. En el mes de marzo de 2013 se aplicaron por parte de su consejería las llamadas nuevas directrices en materia de centros de menores, a través de las cuales se introducen estos serios recortes económicos que afectan a las ratios de atención, a la cualificación técnica de los trabajadores, así como los recursos económicos destinados para cada centro del menor. Estos severos recortes ustedes lo hacen, por decirlo de una manera suave, de forma irregular, ya que la normativa reguladora vigente es la Orden de 9 de noviembre del 2005. Todos entenderemos, todos los presentes entenderemos que bajo ningún concepto
Una orden vigente puede derogarse con unas nuevas directrices enviadas por correo electrónico que ni siquiera tienen rango de instrucción. Insisto que todos lo entenderemos y entiendo que la consejera también estará de acuerdo. Y lo entiendo así porque la orden vigente, que no se está aplicando, pero es la orden vigente, es la que todavía aparece en la página web de la Consejería como la única vía de colaboración en el acogimiento residencial. Sin embargo, usted, señora consejera, como máxima responsable, no está siguiendo los criterios de la orden vigente que está publicada y que es la que aparece en la web de su consejería, sino que está utilizando estos nuevos criterios irregulares que se han enviado por correo electrónico a los centros. Y a través de estos nuevos criterios irregulares se están aplicando los graves recortes, insisto, de requisitos de titulación, de ratios exigidos a cada centro y de cantidades económicas destinadas para cada centro. Usted, con esta vía, está intentando engañar al ciudadano, a la oposición y quizá también a su mudito socio de gobierno. No ha publicado en el BOJA esas nuevas directrices que aplica. Señora consejera, si este tema llegara al contencioso administrativo, probablemente a usted le sacarían los colores, porque el procedimiento es nulo de pleno derecho. La transparencia, desde luego, no es su fuerte. Usted se atrinchera en la opacidad para tapar los graves recortes que el Gobierno andaluz está aplicando al sistema de protección de la infancia. Y lo hace también, además de por esta vía absolutamente irregular, que usted lo sabe o debe saber que es absolutamente irregular porque la tapa, además también lo hace a través de una argucia de ingeniería presupuestaria. Suprime la partida presupuestaria de 55 millones de euros del capítulo 4, a través de la cual se financiaban vía convenio los centros para menores, y seguidamente incrementa una partida de 23 millones de euros en el capítulo 2, hasta 50 millones para financiar los centros conforme a esas directrices ilegales vía contrato. Señora consejera, toda una argucia de ingeniería presupuestaria. En el camino de esta argucia y de su opacidad se pierden 28 millones de euros. Me respondió usted a una pregunta que le hice en el pleno anterior, titubeando, que como el tema presupuestario respecto a la infancia en Andalucía es complejo, me lo daría por escrito. Todavía no me ha dado los datos por escrito, pero ya le digo que no se moleste, señora consejera, no se moleste porque lo he entendido perfectamente. El Gobierno andaluz ha recortado para los centros de menores 28 millones de euros y para todo el sistema de protección de la infancia en Andalucía 35 millones de euros, incluyendo el recorte de los equipos de tratamiento familiar y en los programas de zonas de transformación social. Y le ruego, por favor, que no me ponga otra vez esta mañana como excusa que este recorte de 35 millones lo han hecho porque ustedes han incrementado los programas de acogimiento familiar, porque eso es absolutamente falso. Datos de su presupuesto también. El presupuesto de la Junta de Andalucía para acogimiento familiar en el año 2012 fue de 8.384.000 euros. En el año 2013, 6.695.000 euros. Y en el año 2014, 8.186.000 euros. Ustedes han reducido las partidas presupuestarias de acogimiento familiar en 200.000 euros, señora consejera. Así que, en todo caso, tiene que sumar un recorte de 200.000 euros a los 35 millones de euros. No siga faltando a la verdad. Señoría, el Gobierno de Susana Díaz ha dado la espalda a los niños y las niñas andaluzas, recortando el sistema de protección a la infancia en 35 millones de euros. Total, los niños no votan y esto en concreto no tienen quien alce la voz por ello. Eso piensan, ¿no, señora consejera? Por todo lo anterior, mi grupo vuelve a pedir en el día de hoy que den explicaciones de este recorte para los menores en Andalucía, que restablezca la situación presupuestaria del año 2012 y, señora consejera, que cumpla la ley, la orden de 9 de noviembre de 2005, que cumpla la ley. ¿Qué menos se le puede pedir a un gobierno democrático, a un miembro de un gobierno democrático, que cumpla la ley vigente? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soto. Interviene a continuación, en nombre del Gobierno, la señora consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, doña María José Sánchez Rubio.
Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, yo voy a negarle la mayor. Bajo ningún concepto se está desprotegiendo a los menores en Andalucía, en absoluto. Las personas, los niños y las niñas en Andalucía son una absoluta prioridad de este Gobierno y entiendo también que es una prioridad de toda esta Cámara porque son lo mejor, nuestro futuro y además una realidad que hay que proteger especialmente en estas circunstancias. No cabe duda, no obstante, señorías, que la crisis económica afecta duramente a estos colectivos y especialmente a las personas más chicas, más jóvenes, a los niños y a las niñas y a las personas mayores. Efectivamente, la infancia se ve especialmente afectada y esta no es una situación exclusiva de Andalucía. En los últimos años, muchas familias que forman parte de la clase trabajadora o incluso de una clase media que hasta ahora era acomodada, tanto en nuestra comunidad como en el resto de España, se están viendo afectadas y, por lo tanto, esa pobreza sobrevenida afecta en particular a los miembros más vulnerables de la familia. Por lo tanto, hay que reforzar efectivamente los servicios sociales y las políticas dirigidas a estas familias y a los niños y a las niñas de estas familias. La brecha social, señorías, siempre ha existido, si bien en los años anteriores a la crisis habíamos conseguido disminuirla al mínimo y en este momento se está ensanchando preocupantemente. Quienes más tienen, tienen más que nunca y quienes menos tienen, tienen menos que nunca. Todo ello como consecuencia no solo de la crisis económica, sino también debido a políticas ultraliberales, a políticas de recorte de los distintos gobiernos en Europa que vienen poniendo, además anteponiendo otros intereses a los intereses que nos preocupan a nosotros en este Gobierno, que son las personas más vulnerables. Políticas que, lejos de proteger a estos colectivos de los efectos de la crisis, cargan sobre ellos sus consecuencias. Estas circunstancias afectan con especial crudeza a los niños y a las niñas, también a las personas mayores, ya que son los colectivos con menos voz de la sociedad, que se hallan indefensos si no cuentan con una red de protección, ya sea por parte de su familia o de la propia Administración. La atención a la infancia ha sido siempre una prioridad absoluta del Gobierno de Andalucía. De hecho, nuestro esfuerzo, nuestra preocupación y nuestras políticas están orientadas en particular a este colectivo y se han incrementado más si cabe en los últimos tiempos para responder a esta compleja situación por la que estamos atravesando. Por supuesto que el Gobierno andaluz cuenta con instrumentos, recursos y con una planificación seria para la atención y la protección de la infancia. Y también contamos con herramientas y medidas puestas en marcha a raíz de la crisis económica para poner solución a problemas nuevos y dar respuesta a una realidad cambiante y complicada. Brevemente le voy a exponer cuáles son las últimas líneas generales de nuestro trabajo, del trabajo del Gobierno de Andalucía en este ámbito. Decirles que, como resultado de una planificación meditada de actuaciones a largo plazo, durante los últimos años las políticas en materia de infancia en Andalucía han estado orientadas fundamentalmente a la prevención de las situaciones de desprotección y a la integración familiar, con una apuesta clara que les comentaré más adelante por el acogimiento familiar. Partiendo de esta premisa, la Junta de Andalucía ha construido un sistema de protección de menores prescindiendo del carácter que en algunos casos ha tenido asistencialista que definía modelos anteriores, basándose en el derecho, fundamentalmente en estos cambios, a que los niños y las niñas crezcan y se desarrollen en el seno de familias. Esta evolución del modelo conlleva necesariamente un cambio de la mentalidad y de los planteamientos de los agentes y operadores que colaboran con la Administración en la atención a la infancia, que no queremos prescindir de ellos, de estos colaboradores. Lo que queremos es que se ajusten a estos nuevos planteamientos. En este momento, la arquitectura del sistema de atención a la infancia en Andalucía tiene tres pilares básicos: las medidas de promoción de la calidad de vida de la familia, medidas preventivas de situaciones que puedan vulnerar los derechos de los menores y medidas protectoras y de corrección de situaciones de hecho que atentan contra la integridad física y psíquica de los menores. Respecto al primer grupo, destacar las políticas de empleo, de vivienda, de salud y de educación, también de cultura y ocio, como las ayudas económicas por partos múltiples, tercer descendiente y las prestaciones específicas por familia numerosa. Respecto a las medidas de carácter preventivo, en Andalucía contamos, señorías, con un amplio espectro de instrumentos que a lo largo de los años han demostrado su utilidad. Entre ellos está todo un paquete de programas dirigidos a la detección y prevención del maltrato infantil.
Por otro lado, la Junta ha puesto en marcha programas de recursos dirigidos a familias e infancias en situaciones de vulnerabilidad o dificultad social, entre los que se encuentran, por ejemplo, las ayudas económicas familiares, que se han reforzado además a través del decreto de exclusión. Estas ayudas económicas son concedidas para la atención de las necesidades básicas de los menores y de las menores en el entorno de sus propias familias, sin necesidad de tomar medidas como puedan ser la guarda o el desamparo de los menores. Desde el 2009 hasta el 2012, que son los últimos datos, se han duplicado el número de menores beneficiarios de estas ayudas. También está en este grupo de actuaciones preventivas la mediación familiar. Como ya saben, en el ámbito de la mediación también se ha puesto nuevamente un plan que va dirigido a llegar a todo el territorio de Andalucía. Igualmente, no menos importante, es el programa de tratamiento a familias con menores. Con él aspiramos a evitar en lo posible la adopción de medidas de protección que conlleven la separación de los menores de su familia. Y también trabajamos, en los casos que sea posible, en la reunificación familiar de menores respecto a su propia familia. Señorías, esta es ya una herramienta de trabajo consolidada que ha demostrado su utilidad y nuestro equipo de tratamiento, 450 profesionales, con dedicación exclusiva al programa y que están repartidos por toda Andalucía. En 2013, más de 6.000 familias y casi 12.000 menores han sido atendidos por estos equipos. Y en el ámbito de la prevención no podemos dejar de mencionar el programa de atención a menores víctimas de abusos sexuales. En actuación protectora se puede materializar mediante dos figuras distintas: el acogimiento residencial en centros de protección de menores y el acogimiento familiar. Decirles que el acogimiento de menores en centros de protección tiene una trayectoria más extensa y existe una amplia red de entidades que vienen prestando este servicio para la Administración. Sin embargo, el acogimiento familiar es relativamente reciente y ahí estamos nosotros haciendo un esfuerzo porque entendemos que es la mejor salida para nuestros niños y para nuestras niñas cuando se encuentran en esta situación. Con el impulso de esta estrategia se está dando un salto cualitativo muy importante en las políticas públicas para la protección de la infancia, señorías. Estos vínculos son determinantes, los vínculos familiares, para el desarrollo físico y psicológico y emocional de los menores, para que sientan las bases para la construcción de su identidad y de su personalidad y lo hagan con la naturalidad que tiene y que aporta el entorno de una familia. Por lo tanto, hemos incrementado el acogimiento en familias ajenas, la generalización del acogimiento de urgencia a toda Andalucía y el programa de apoyo a la familia extensa. A esto, y por lo tanto ahí está la diferencia, hay que unir la disminución neta del número de tutelas en los últimos 5 años, que ha sido de 749 casos menos, lo que supone una bajada del 11,29% en el conjunto de Andalucía. Debido a esas medidas y debido también a que en Andalucía hemos tenido menores entradas de inmigrantes no acompañados menores de MENA en nuestra comunidad autónoma. En Andalucía, a finales del 2013, había 3.274 menores en acogimiento familiar, el 68 de ellos conviviendo con algún familiar de ellos, sus abuelos, sus tíos, sus tías, no desvinculándolos de su entorno. Por lo tanto, eso es importante. La consignación de presupuesto para acogimiento familiar se ha incrementado año tras año en los últimos ejercicios. En los últimos 6 años, el incremento ha sido del 65% para el acogimiento familiar. En estos momentos, señorías, como regla general, ningún menor de 0 a 6 años pasa por un centro, sino que es atendido directamente por una familia mientras se diagnostica su caso y se toma una medida definitiva. Por lo tanto, con estas medidas y con la menores casos en materia de tutela, ha habido un superávit en cuanto a las plazas sin ocupar. Estábamos pagando plazas sin ocupar. No es un problema de que haya niños y niñas que ahora mismo que están en centro, si no se les busca una alternativa de acogimiento, se les vaya a expulsar del sistema. Eso no es cierto. Sencillamente que se están ocupando menos plazas porque se está trabajando más con el acogimiento familiar. En definitiva, señora consejera, le ruego vaya concluyendo. En definitiva,
Perdón, presidente, para terminar, estos datos son una buena noticia y repercuten positivamente en el bienestar de la infancia andaluza. Esta consejería va a seguir trabajando duro y contando con la solidaridad y la generosidad de la familia andaluza para cumplir el reto inmediato que nos hemos fijado de que no haya menores de 7 años que estén en centros de protección, pudiendo estar con familia en un entorno familiar cercano y cálido como los menores exigen y necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejera. Para consumir el turno de réplica tiene de nuevo la palabra la señora Sotorrico. Gracias, señor presidente. Señora consejera, por favor, dígale a sus técnicos que le informen bien o visite usted algún centro para conocer la realidad, porque bajo ningún concepto lo que usted dice responde a la realidad. Hoy hay algunos menores en Andalucía que están sufriendo un doble desarraigo, el de su entorno familiar biológico y también el político, señora consejera, el de su gobierno. En la crisis hay recorte y recorte y es absolutamente injustificable que ustedes le quiten 35 millones de euros al bienestar y seguridad de los niños y niñas andaluces en situación de desprotección, que es lo que ustedes han hecho, atestando también un golpe a los profesionales que trabajan con auténtica abnegación en los más de 250 centros en Andalucía. Pero es que además, como le he dicho, ustedes lo han hecho de una forma absolutamente irregular, oscura y aplicando un acto nulo de pleno derecho. Mire usted, señora consejera, no he visto de ley de transparencia más opaca que la que ustedes están promocionando, porque seguimos como siempre, modificando órdenes sin pasar por el Boja. Si en unas ocasiones lo hemos visto ha sido un POSIT, ahora ha sido un correo electrónico, con la intención de que nadie, ni tan siquiera los interesados, entiendan cómo en este proceso han pasado ustedes de 56 millones en el capítulo 4 a 25 en el capítulo 2. Lo peor es que en este baile de partidas siempre recortadas, los más perjudicados son los más vulnerables entre los más vulnerables, en este caso la infancia en Andalucía. Insisto, no tiene justificación que niños y niñas que llevan desde los 3 años, porque hay niños con 3 años en centros de menores, lamentablemente, hasta los 11 años en el mismo centro que consideran su hogar, lloren y se nieguen a salir de su nueva habitación o a comer. Señora consejera, visite los centros, porque le han cerrado su casa, es decir, el centro de la Junta de Andalucía. Le han separado de su hermano, es decir, sus compañeros que solamente han conocido de toda la vida. Han despedido a sus padres, es decir, sus educadores, que son los que los cuidan y les dan besos y les dan cariño. Y le han cambiado de colegio porque ha variado su dirección, señora consejera. Póngase usted en el lugar de estos niños. Si estos niños y niñas no pueden alzar su voz, los profesionales sí lo están haciendo, y no solo en nombre de su puesto de trabajo, sino también en nombre de los que no tienen voz. Y aunque la tuvieran, su gobierno parece que no la escucha, porque ustedes, señora consejera, en política social escuchan poco o nada. Ya le advertí en este mismo atril a su antecesora, a colación del decreto de exclusión social, que no estigmatizara ante sus compañeros, como se hacía en la dictadura franquista, a los niños con menos recursos económicos dándole una bolsita de comida. Ya en aquel momento mi grupo aconsejó que se creara empleo y que si son ustedes incapaces de crear empleo, como han demostrado, que se aprobara con urgencia la ley para la renta básica, para que fueran las propias familias las que autogestionaran su ingreso y le dieran ellos de comer a sus hijos. Por cierto, lo que recomiendan hoy todos los expertos. Ustedes, en lugar de optar por la autogestión del alimento por parte de la familia, denudaron a un santo para vestir a otro. Ustedes recortaron todas las ayudas y programas de emergencia social y apoyo a la familia en 203 millones de euros, como también demostré en este atril. Usted dice que lo han reforzado, señora consejera. No, ustedes lo recortaron en 203 millones de euros para dotar con 60 millones de euros el mediático y cargado de errores decreto de exclusión social. Recortaron 203 y han puesto 60, menos 143 millones de euros. Perdona que le diga que ustedes no tienen ni idea de política social, y no tienen ni idea porque le importa muy poco, sí señora, le importa muy poco los menores, los niños, las familias en situación de exclusión social. Lo que le importa es su voto a través del engaño y de la propaganda. La improvisación es la constante de su consejería, como prueba el vaivén de esta semana con las comidas escolares. Señora consejera, en lugar de escuchar a los expertos y actuar de forma ordenada y lógica,
El miedo a la crítica le ha hecho de nuevo enredarse en falsas promesas que siempre tienen como víctima a los menores más vulnerables. ¿No le da a usted vergüenza, señora consejera? ¿Por qué no escucha de una vez por todas a los expertos? ¿Por qué no aprueban de una vez por todas la renta básica y permiten que las familias autogestionen los alimentos? Y, por favor, no me responda que está funcionando el grupo de trabajo de la renta básica porque soy ponente de ese teatrillo de perder el tiempo. La renta básica en Andalucía, sin irnos a la época de Chávez, debiera estar ya funcionando hace como mínimo 2 años, porque ustedes Señora la Soto, prometieron. le ruego vaya concluyendo. Finalizo, porque ustedes la prometieron en el pacto de gobierno. 2 años. Señora consejera, yo comprendo que a ustedes no les guste que yo le diga que el bipartito, que Izquierda Unida y el PSOE maltrata presupuestariamente a la infancia desamparada en Andalucía y que las políticas sociales para los que no tienen voz no existen porque no tienen voto. Ahora corresponde su turno, señora consejera. Póngale usted el nombre al desorden de su consejería y al recorte de más